Saludamos en esta preciosa mañana a toda la iglesia de nuestro amado Rey Jesucristo. Un día especial, un día de vida. Por eso creo que hoy tú debes recordar con mucha intensidad que vives en Cristo Jesús y que vives para siempre. Hoy es día de anunciar esas gloriosas buenas nuevas de que nuestro Rey hizo una perfecta obra en la cruz y resucitó para darnos vida en abundancia. Te bendigo en esta mañana, mi amado, y entremos en el glorioso fluir de esta palabra que seguramente nos reedificará, nos reafirmará y nos hará permanecer firmes hasta el final de nuestros días en la tierra, porque los demás son eternos en Jesucristo. Quiero compartir hoy una palabra muy a propósito de este día en que el mundo celebra lo que se llama el Día de la Resurrección. Bueno, yo quiero compartir una palabra que nos compete en esta hora en que también atravesamos una circunstancia especial. He titulado a esta palabra del desierto a la vida. Dilo conmigo, del desierto a la vida. Para ir más allá, digamos, del desierto terrenal a la vida eterna. Maravilloso es. Y es maravilloso, hermano, de manera especial en esta fecha, porque estamos terminando una Semana Santa que yo llamaría la más diferente de todos mis 55 años en este planeta. Definitivamente es especial porque lo externo y superficial que es tradicional en las religiones de la tierra quedó limitado, hecho a un lado por causa del aislamiento social que nos toca vivir en estos días. Yo lo veo como una especial oportunidad de Dios para que entonces la verdad espiritual de la muerte y resurrección de Jesucristo sea revelada a aquellos que en este tiempo Dios quiere reunir en Cristo mediante la perfecta obra de su gracia. Amados míos, que no es solo la historia terrenal de la crucifixión, sino que es la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, la cual incluye 3 gloriosos pasos: la crucifixión y muerte, el sepulcro y la resurrección gloriosa. Qué importante saber que estas 3 cosas es lo que tiene el mensaje de la cruz. Esto es lo que contiene el mensaje de la cruz. Vale la pena puntualizar entonces que, amados míos, una cosa es la historia de la crucifixión y otra cosa es el mensaje de la cruz. Que una cosa es el Jesús histórico y otra el Cristo eterno. A veces no comprendemos esos términos, terminología bíblica, no los comprendemos y entonces tenemos una idea vaga, una idea terrenal, una idea razonable de lo que es esto. Y déjeme decirle una realidad que tal vez usted y yo compartimos en esta hora. Para la mayoría, la crucifixión del Jesús histórico, es decir, la expresión terrenal del Cristo eterno, a muchos les parece aceptable, les parece razonable y hasta entretenido desde la perspectiva de las producciones hollywoodenses. ¡Wow! Pero, amados míos, la verdad es que la palabra de la cruz para el mundo resulta ser locura y para los religiosos un verdadero tropiezo. Amado, pero déjeme decirle que para los que se salvan, esta palabra de la cruz es poder de Dios. Maravilloso es su nombre. Yo lo declaro en esta mañana. Glorioso es nuestro Señor. Para ti, para mí, para los que creen, para los que son salvos, esta verdad de la cruz es poder de Dios. Bendito sea su nombre. 1 Corintios 1:18 así lo declara. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dígalo así, a nosotros es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aférrate en esta hora a la palabra de la cruz, al mensaje de la cruz de Cristo, para que salgas de tu desierto terrenal a la victoria de la vida eterna. Eso quiero que hablemos hoy. Y vamos a tener que avanzar mucho más con revelación. Hay que entenderlo
por completo, porque la verdad del mensaje de la cruz no puede ser una verdad a medias en tu entendimiento. Diga conmigo, los hijos de Dios estamos predestinados para ir del desierto terrenal a la vida abundante y celestial. Vamos a leer, vamos a recordar lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Yo se lo voy a parafrasear. Lo que nos dice es que Dios nos conoció de antemano en su presciencia, es decir, en el conocimiento previo de todos los eventos y acontecimientos que suceden. Y dice la palabra de Dios que a los que conoció también los predestinó. Predestinar es darle un destino previamente ideado, definido, determinado. Y dice la palabra de Dios que nos predestinó para ser conforme a su Hijo Jesucristo. Pero dice algo más maravilloso. Dice que a los que predestinó también los llamó. El llamarlos tiene que ver primeramente con una introducción de lo celestial al mundo natural y físico, a la tierra, por lo cual los hombres toman la naturaleza de pecado del Adán caído, de la raza humana. Eso quiere decir, los llamó, pero también significa que los llamó en su tiempo perfecto por su Hijo Jesucristo. Y habiéndonos llamado y habiendo atendido al llamado por el Hijo, entonces la perfecta obra del Hijo en la cruz nos justificó. Oh, wow, diga conmigo, nos justificó. Pero dice la Escritura que a los que justificó, pues también lo glorificó. Maravilloso es Dios. Yo lo que veo aquí es un poderoso viaje con una ruta clara y definida que asegura que llegamos al destino señalado, la gloria eterna. Y en todo esto, lo temporero, lo transicional es lo terrenal, amados míos. Lo demás es eterno. Lo único transicional aquí es lo terrenal. Por eso sabemos que estábamos predestinados a pasar por el desierto terrenal a fin de llegar al destino de la vida eterna y celestial. Wow. Amados, ahora cuando estamos mirando todo el contexto de la Biblia, vemos que los desiertos terrenales en las Escrituras fueron pasos de transición para aquellos que estaban llamados a manifestarse conforme al cumplimiento del propósito eterno. Los desiertos, ¿qué son? Wow, yo nunca he estado realmente en uno, pero he visto en National Geographic, he visto en muchas informaciones de orden científico que los desiertos son realmente áridos, que los desiertos son sequías, ahí no hay agua, que los desiertos están llenos de fieras. La misma Biblia lo dice, que Jesús estuvo acechado por fieras en su desierto. Dice que hay animales ponzoñosos, dice que solo hay la poca comida que llevas. Amados, en los desiertos no hay comodidades, de manera que bien podemos decir que los desiertos son procesadores y definidores que separan lo que continúa de lo que perece. Wow, esta pareciera que no es una buena noticia, pero es excelente. Los desiertos procesan, los desiertos definen, los desiertos separan lo que continúa su ruta de lo que perece. Cuando uno mira la geografía bíblica, entonces se da cuenta de que gran parte de los territorios donde se desarrolló la historia bíblica son desiertos. Por esto Abraham y los patriarcas estuvieron en el desierto. El pueblo de Israel estuvo en el desierto. Juan el Bautista se llama la voz que predicaba en el desierto. Y hasta Jesús de Nazaret lidió con el desierto terrenal. Porque en la Biblia los desiertos aprueban a los que han de continuar la ruta trazada. Y los desiertos sepultan todo lo que no llegará al destino escogido por Dios. Los desiertos sacan a luz lo escogido por Dios y dejan en evidencia por qué fue aborrecido lo que Dios aborreció. Hay gente que no entiende cómo así que Dios aborreció. Dios escogió y aborreció. Es un asunto que a poco les gusta comentar, compartir, hablar, disertar sobre el asunto. Pero Dios tiene cosas que escogió y Dios tiene cosas que aborreció. Y los desiertos definen
por qué escogió lo que escogió y por qué aborreció lo que aborreció. Esta vida terrenal, amados míos, es nuestro desierto, pero no nuestro destino. Quiero que lo diga. Esta vida terrenal es nuestro desierto temporero, pero no es nuestro destino. Nuestro destino es la vida eterna y celestial. Alabamos a Dios por eso. Y este tipo de profundos principios los vemos cumplidos en lo que vivió Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Escuche esto, Dios tenía a su pueblo en Egipto y su pueblo era esclavo. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra que les había prometido. Entre Egipto y la tierra prometida, lo que había en el medio era un desierto. Por eso el desierto se convierte en el plan transicional que Dios les dio. Wow, ¿saben por qué? La escritura lo dice. Dice que este pueblo no estaba listo. Este pueblo tenía una mentalidad esclava y este pueblo no sabía ser guerrero. Por lo tanto, cuando se enfrentaran a las batallas que representa conquistar lo que Dios nos entrega, esta gente retrocedería a su pasado. Pero Dios los estaba sacando de ese pasado para llevarlos a su futuro glorioso. Wow. Cuando yo miro esto, digo, en la verdad presente, nos damos cuenta que este acontecimiento de Israel es sombra y figura de la verdad revelada por la palabra de la cruz. Veamos esto. Dice la Biblia que todas las personas mayores de 20 años que salieron de Egipto traían esa configuración mental de esclavos, como resentidos, gente que salió a esa libertad, pero deseando tener de inmediato lo que no tuvieron en más de 400 años de esclavitud. Ellos querían tener todo lo que según ellos era libertad. Cuando leemos todo esto, yo solo lo que veo es las mismas ambiciones que hoy tiene el hombre natural. El que hace parte del primer Adán. Es este hombre que inclusive solo quiere ver a Dios como un padre bonachón que le va a facilitar las cosas para él ser libre y vivir según la libertad y la saciedad que la vida en su carne desea. Amados míos, déjeme decirle, en aquel desierto israelita, para aquella gente que se portó de esa manera, hubo una sentencia divina que no le agrada a la carne humana. Pero déjame decirte, es poder de Dios para los que creemos. Es poder de Dios para los que se salvan. Es poder de Dios para los que ya despertamos a las cosas espirituales. Números 14, 30 y 32 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Dile al del lado, Dios cambió de parecer en ese momento. Tenía una promesa, pero la promesa tenía también unas condiciones. Y cuando Dios vio que aquel pueblo, aquella generación que salió de Egipto mayor de 20 años, no se sujetó a las condiciones divinas, entonces Dios dijo, no entraréis en la tierra. Dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, diga, wow, a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Wow. Dios lo que estaba declarando es aquella generación que con rebeldía estaban viviendo y permanecieron viviendo según el viejo hombre, caerían sepultados en el desierto. Pero dice que los niños, diga conmigo, la nueva generación, lo que se regeneró, lo que salió como un retoño de aquellos, que es tipo y figura de ¿qué? De la nueva criatura. A ellos, a los que son conforme a la nueva criatura, Dios los introduciría a la tierra que el viejo hombre despreció. No sé si estás viendo lo que yo veo. Esto es sombra y figura de la perfecta obra de la cruz. Es decir,
En aquel desierto, Dios quiso que muriera y fuera sepultado todo lo que no entraría a disfrutar su promesa. Esto es que Dios desechó la conducta y el vivir del viejo hombre y escogió a la nueva generación que representa al hombre nuevo. Si tú ya eres parte de la iglesia, estás comprendiendo esta palabra y escucho desde la distancia un poderoso gloria a Dios en tu boca. Si puedes entender esto, es maravilloso porque está en sombra y figura, pero estamos entendiendo que el desierto es lo transicional para Dios poder sepultar lo que no estará eternamente en su presencia, para Dios hacer pasar a su gloria eterna lo que escogió desde lo eterno. Amados, ni Moisés, ni sus hermanos Aarón y María entraron, solo Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque son una generación, a pesar de que pertenecen a la generación desechada, se mantuvieron conforme a la generación elegida. Maravilloso es esto. El punto es que se cumple en sombra y figura lo que también nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Miren lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Vamos a revisar eso porque muchas personas recitan este versículo y lo dicen como quien recibe con gracia, pero no sé si lo entiendes. Déjame decirte, la fe tiene que ser fruto del entendimiento. La fe no es una fantasía que yo me creo a través de las escrituras bíblicas. No, la verdadera fe, la fe que hace que se cumpla lo que Dios tiene con su iglesia, solo es producto del entendimiento. Por eso, lo que dice este versículo es que hay una paga del pecado. Hay una paga del pecado que es la muerte. En otras palabras, escúcheme esto: con muerte paga el pecado. La moneda con que el pecado paga a quien le sirve es con muerte, pero el pecador con muerte paga por su pecado. ¿Cómo te parece? Y dice la palabra de Dios que del otro lado hay un regalo que es la vida eterna. Es el regalo de Dios. Y esta, como dice la canción, ni se compra ni se vende. Esta no se paga. Es dádiva de Dios. Wow, maravilloso esto. No sé si me están entendiendo. Hay una paga del pecado que es muerte. Con muerte paga el pecado a quien vivió esclavo de él. Y con muerte se paga como pecador por el pecado. Wow. En el momento en que aquel pueblo fue aborrecido, cuando aquella generación perversa fue aborrecida de Dios, en ese mismo momento también fueron elegidos la nueva generación para la vida por la promesa. ¡Wow! Esto es maravilloso. Las dos cosas pasaron al tiempo. Diga conmigo, igual Romanos 23 nos pone las dos cosas en el mismo lugar: muerte por el pecado y vida eterna en Jesucristo. La diferencia, ¿quién la hace? La hace la obra de la cruz de Cristo. Podemos aplaudir al glorioso Rey ahí donde estamos y alegrarnos en Él. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que la diferencia la hace la obra de la cruz de Cristo. Porque mediante la cruz se debe cumplir la paga del pecado y por el pecado. Wow, escúchame, tú no tienes nada que hacer al respecto. Lamento decirte, tú que te crees muy buena paga, déjame decirte, aquí no hay nada que hacer. La única manera de cumplir ese diseño divino que dice que la paga del pecado es muerte y la paga por el pecado es muerte, entonces tienes que saber que es solo mediante la cruz que se puede cumplir con esta verdad. Y mediante la misma cruz es que se puede acceder y tomar el regalo precioso de la vida eterna. Todo en un solo momento. Para los que creemos bien en esta bendita y perfecta obra de la cruz, morir y resucitar es algo que sucede al tiempo. Gloria al Señor. Como la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pagamos con muerte y recibimos el don de la vida? Pues déjame decirte, la Biblia lo traza perfectamente en palabras del apóstol Pablo, diciéndonos que es mediante el bautismo bautismo en Jesucristo. Romanos 6
versos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué glorioso, amado. Cuando decimos vida nueva, la mayoría de nosotros piensa que es simplemente una nueva manera de ser. Ahora ya no soy tan malvado como antes, soy más bonachón. No es que al fin comprendí la urbanidad de Carreño. No se trata de eso. Esto no es de filosofías, ni de conducta, ni de cosas de comportamiento humano. No. Cuando dice que el contexto no habla de eso, sino de que andemos en una nueva forma de vida. Una nueva forma de vida, no la que traemos, la que llamamos vida, a esta biología corporal con una mentalidad caída. No. Para Dios eso no es vida, eso es estar muerto en delitos y pecados. Dios no ve eso como vida. Cuando dice que todo esto pasó, que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo y hemos sido sepultados juntamente con él, lo que está diciendo es que por la resurrección nosotros ahora entramos en una nueva forma de vida, que es la vida de Cristo. Diga conmigo, no es un bautismo en agua, es un bautismo en él, bautizados con él, es sumergiéndonos con él en su semejanza. Escúchame, dice la Biblia que Jesús mismo lo que hizo fue cumplir con toda justicia aquel día que se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista. Dice la palabra que Jesús lo que hizo fue sumergir la semejanza del primer Adán que él tenía en ese cuerpo mortal. ¿Y qué hizo con él? Lo introdujo en el bautismo de Juan, que era bautismo de arrepentimiento. Es decir, tomó la naturaleza del primer Adán y la bautizó en el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para estar sepultado en las aguas y luego salir de ellas y ser lleno del Espíritu Santo y salir del río rumbo al cumplimiento de su destino prometido por el Padre. Y el destino era el trono y la gloria eterna. Yo que tú alabaría a mi Señor en este lugar donde te encuentras. La realidad bíblica de esto es que, escúchame bien, la realidad bíblica es que morirse estando en pecado es pagar con muerte biológica y muerte eterna por el pecado cometido. ¡Oh, wow! Esa es la parte que todos deberían comprender. Más allá de las parafernalias religiosas, esto es lo que el mundo necesita comprender si desea abrazar en verdad al Cristo que resucita y que celebran hoy con tantas pompas. Déjame decirte, voy a repetir eso. La realidad bíblica de lo que acabamos de decir es que morirse estando en pecado es pagar por el pecado con muerte biológica y muerte eterna. Y es lo mismo que tener muerte eterna como paga dada por el pecado. Es decir, el premio que te da el pecado por haber vivido en él, entonces es muerte eterna. En otras palabras, es morir dos veces, es morir eternamente. Pero Dios, oh wow, Dios quiere que tú y yo muramos una sola vez. ¿Cuándo? Pues en la inevitable muerte biológica, hermano querido, y que vivamos con la vida que Él sabe dar dos veces, tener su vida durante este desierto terrenal y llegar a la vida eterna una vez que este desierto terrenal pase por completo. Yo que tú alabaría a mi Señor, porque esto es poder comprender la bendita gracia. Por esto, el Señor nos llamó por Jesucristo, por el anuncio del Evangelio, para que conociendo la verdad, procedamos al arrepentimiento. Escúchame esto, porque entonces el verdadero arrepentimiento es la muerte del viejo hombre. Voy a decirlo de nuevo. Entonces el verdadero arrepentimiento
es la muerte del viejo hombre. Arrepentirse de la vida de pecado no es simplemente un guayabo moral porque me la he pasado mal, porque me he portado mal, porque me he estado comportando según las cosas que el mismo mundo señala como cosas impuras y desagradables. No es guayabo moral, no es el guayabo del que se emborrachó y se levanta avergonzado por todas las tonterías que hizo. No. Esto es más profundo. Le dije que el verdadero arrepentimiento es la muerte del viejo hombre. Entonces, arrepentirse de la vida pecaminosa es morir a la intención y obra del pecado por la fe y con todo entendimiento de la gracia en Jesucristo y la justicia de Dios, no con ideas de vana tradición. Tú necesitas comprender esta palabra profundamente. Tú que estás en Cristo necesitas conocerla al dedillo para anunciar un evangelio eficaz y verdadero. Y tú que tal vez me escuchas sin comprenderlo, abrázala en esta hora, porque el amor de Cristo está viniendo a tu vida para decirte lo que hoy celebran como resurrección, ahora te lo estoy trayendo a tu vida antes de que yo venga. Bendito sea el Señor. Diga conmigo, para esto es la palabra, el mensaje y la obra de la cruz. Repítalo. Para esto es la palabra, el mensaje y la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque para que la muerte no se enseñoreara de nosotros por el pecado, Jesucristo nos sacó victoriosos del desierto mediante su obra en la cruz y lo hizo bautizándonos en su muerte, porque en ese bautismo en su muerte lo que hubo fue sepultura del viejo hombre. Qué poderoso esto, amado mío. Tienes que entenderlo. De manera, aunque de alguna cosa nos tenemos que morir, nuestra muerte biológica nunca será sentencia por el pecado. Yo voy a repetir eso, porque yo sé que usted tal vez no lo había comprendido, yo mismo no lo había comprendido. Cuando esta verdad en Cristo viene a mi vida, la muerte de mi cuerpo físico ya no es una sentencia por mis pecados. Simplemente es estar sujetos a una ley natural. Se mueve el burro, se muere la vaca, se mueve el perro, se muere el loro, se muere la lombriz de tierra y se muere la biología del Adán humano. Se muere. Y por eso es que ahora tú y yo morimos. En los que están sin Cristo, los que están en pecado, los que permanecen en Él y mueren sin Él, los que mueren sin Él, estas personas, su muerte biológica también es parte de la sentencia por el pecado. Y se trasladan de inmediato a la muerte eterna como el salario, la paga, el reconocimiento que hace el pecado al pecador por haber estado en él. Esto es tremendo. Déjame decirte, ¿qué estamos diciendo? Que en el desierto, que nuestro viejo hombre cayó sepultado, realmente es en el bautismo de la muerte de Cristo. Aleluya. Ya no es un montón de tierra caliente, el verdadero desierto donde Dios dijo, aquí caerán sepultados. ¿Quiénes? Todo lo que fue el viejo hombre, sus malas obras, su perversión, todas quedarán sepultadas en el desierto de la muerte de mi Hijo Jesucristo. Alguien debería alabar al Señor. Tu viejo hombre cayó sepultado ahí. Realmente es en el bautismo de su muerte donde el viejo hombre fue sepultado para los que se salvan. Pero lo mejor es que la muerte nunca se enseñoreará más de nosotros, porque en la resurrección de Cristo nosotros recibimos una nueva vida, vida eterna, que no es la misma biológica, es la vida de Cristo, la vida del resucitado. Por esto es que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la resurrección y la vida. Así que ahora estamos todavía en el desierto terrenal, pero déjame decirte, disfrutamos de dos vidas. Esta vida biológica, pero también la vida eterna. Yo que tú alabaría a Cristo por su perfecta obra con la que se levantó victorioso, resucitando de entre los muertos. Diga conmigo, el desierto se acaba
por la obra de la cruz. Dígalo otra vez, pero dígalo con alegría, como quien lo entiende. El desierto se acaba por la obra de la cruz. Quiero que lo repitas conmigo. El desierto se acaba por la obra de la cruz. Y para esto vamos a continuar leyendo Romanos 6 y leamos del versículo 5 al 10. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, mira, sabiéndolo, no imaginándomelo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que veamos los detalles de este proceso espiritual que se desata por la fe correcta. Dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios. El resultado fue que el cuerpo del pecado fue destruido en nosotros, de tal manera que ya no tenemos cómo servir al pecado. Es decir, la manera de servir al pecado es viviendo en nuestros pecados, pero ya no tenemos manera. Para eso es que somos muertos y sepultados en su muerte. Diga al del lado, en el desierto, muertos y sepultados en su muerte. Porque como la paga del pecado es muerte, pues el que muere ya ha sido justificado. ¿Qué quiere decir? Se ya pagó. Si la paga del pecado es muerte y Cristo murió, pues entonces pagó. Aleluya. Tú me estás haciendo gozar en esta hora, Señor, porque hay cosas que uno a veces no alcanza a comprender profundamente. Pero mira, al morir en él, juntamente con él, somos justificados, es decir, cubiertos por la justicia de Dios. Morimos y con él fuimos sepultados. ¡Qué bendición tan poderosa! Y el cuerpo del pecado ya no puede. Y quedó paga la deuda. Pero dice la Escritura también que él no nos abandona en el viaje. Así como Dios no abandonó a Israel en su paso por el desierto, Cristo no nos abandona a la mitad del camino, sino que también resucitamos con él, estando en él. Nos lleva a la resurrección de él. Y como murió una vez y fue para siempre, también resucitó para siempre y vive para Dios el Padre. ¡Wow! ¡Qué bendita es la palabra de Dios! Pero dice la Escritura que tú y yo, que nos salvamos en Cristo, también vivimos lo mismo. También vivimos eternamente para Dios. De manera que dice el apóstol Pablo que la evidencia en la fe es que vivimos con entendimiento revelado de lo que significa estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Por eso es que decimos que el arrepentimiento verdadero es la muerte del viejo hombre, porque quien entendió por revelación y para fe por la palabra de la cruz, ya no tiene agrado por el pecado, no tiene agrado por el mundo, ni por las obras de las tinieblas. Más bien aborrece todo aquello que en su entendimiento sabe que lo separa de la oferta generosa y eterna de Dios. Amados míos, ahora la persona debe entender lo que tiene, y esto es la vida de Cristo. Y como Cristo, ahora un verdadero creyente solo quiere vivir para Dios aquí en la tierra y eternamente vivir en Dios cuando este desierto terrenal acabe. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta palabra! Este es el mensaje de la cruz.
Este es el mensaje que ofende al hombre terrenal. Este es el mensaje que ofende al mundo. Por eso fue más fácil convertirlo en una parafernalia de cosas tradicionales, convertirlo en película, convertirlo en entretenimiento, porque esta verdadera palabra incomoda al hombre carnal, natural, al hombre que no conoce a Dios. Pero hoy Dios te está hablando, porque es muy posible, y yo deseo con todo mi corazón, que tú no seas uno que perecerá por causa del desierto terrenal, sino de los que quedará sepultado en su viejo hombre en el desierto, que es la muerte y sepultura de Jesucristo, bautizado con él en esa muerte y en su sepulcro. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte, cuando fuimos bautizados y sepultados en su muerte, se acabó nuestro desierto. Como los israelitas, cuando murió el último que debía morir, el nuevo pueblo cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Así también nosotros, una vez sepultados con Cristo, se acabó el desierto y la nueva criatura cruzó el Jordán para vivir la nueva vida por la vida eterna, por el espíritu de resurrección, el espíritu vivificante que es Cristo resucitado, el que puede ser impartido, no aquel que caminó con aquellos discípulos y aquellas personas que lo vieron, no, el que puede ser impartido, porque es un espíritu vivificante, el que está sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿qué nos queda en la tierra? Los que ya entramos en esta poderosa verdad, mi amado, lo que nos queda es conciencia de transición. Diga conmigo, a nosotros, los que estamos salvos en él, lo que nos queda en la tierra es conciencia de transición, porque la verdad es que aún seguimos aquí terrenalmente soportando las aflicciones de este desierto terrenal. Pero déjame decirte, ni el desierto ni la muerte reinan en quien es salvo en Cristo. Voy a repetirlo. Ni el desierto ni la muerte reinan en alguien como tú, que ha creído y por la fe ha sido salvo en Jesucristo. Si aún no tienes esto, échale mano por la revelación de esta palabra, por el fluir del Espíritu en tu vida, que te está trayendo a luz y te está diciendo: es tu momento, es mi momento contigo, es ahora. Levántate y ven a esta verdad. Rompe los paradigmas, rompe tradiciones, rompe religiosidades, rompe falsedades que están en tu cabeza y ven y abraza esta verdad. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Diga conmigo, ni la muerte ni el desierto reinan en los que hemos sido salvos. Ni la muerte ni el desierto tienen parte en nosotros, por causa de la vida de Cristo que nos fue dada en el mismo bautismo en él. Aunque estamos en el desierto, no le pertenecemos al desierto, ni somos ahora sujetos ni esclavos del desierto. La muerte de Jesús, el Cordero de Dios, diga conmigo, el Cristo terrenal, fue el precio pagado para comprarnos y sacarnos de la potestad del desierto del pecado, para que pudiéramos pertenecer al que resucitó, al Cristo eterno. Vuelvo y lo repito, amado, tienes que entender esto. Esa muerte que celebran el jueves y viernes santos, oh wow, esa muerte del Cordero de Dios es la muerte del Cristo terrenal, pero esta muerte fue el precio. Abraza completo el paquete, fue el precio para justificarnos. Ese fue solo el precio, pero dice la Escritura que el plan perfecto era darnos la nueva vida, y la nueva vida no es posible sin la resurrección. Entonces no te quedes contemplando solamente la muerte de la crucifixión y el sepulcro, sino que tienes que dar un paso a lo eterno, que solo puedes hacerlo por el entendimiento de la resurrección. Es decir, pasamos por la cruz, pasamos por la muerte, fuimos sepultados en la muerte de Cristo, pero entonces ahora resucitamos con él para pertenecer al que resucitó.
Romanos 7:4 lo dice categóricamente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Wow, wow, wow. Esto es tremendo. Tenemos que recordar lo que también dice la Escritura, y es que Jesús llevó en su cuerpo, en la cruz, el acta de los estatutos que nos eran contrarios, el acta de la ley. Dice la palabra de Dios que al ser clavado al madero fue por sentencia, por la ley, a la cruz. Es decir, la sentencia de la ley para el Cordero fue la cruz, muerte, porque se requiere que se cumpla la paga del pecado, amado mío. Pero déjame decirte, el propósito era pleno y perfecto, así que Dios le resucitó de los muertos. Diga conmigo, Él resucitó, y en su resurrección venció el acta que nos era contraria. Por lo tanto, la muerte del Cordero fue el precio, pero el que nos compró y el que nos tiene en vida eterna es el que resucitó. No te puedes quedar contemplando exclusivamente a Jesús de Nazaret. Tienes que dar un paso, porque ya no somos de Jesús de Nazaret, sino del Cristo eterno, del que resucitó, del que fue exaltado, el que vive para siempre, el que nos sacó del desierto para tener vida eterna, del que reina por los siglos de los siglos, el que nos ha levantado para reinar con Él. Wow, bendito sea el nombre del Señor. Pienso que esta palabra te está dando vida, y vida en abundancia. Mira lo que dice Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Wow! Bendito Dios. Eso es lo que es muerte y resurrección de Cristo. Ese es el énfasis de la palabra de la cruz. Gracia y justicia en sobreabundancia para los que creen bien. Dígalo al del lado, dele codito al del lado. Para los que creen bien, no para el que cree tradiciones, fábulas, historietas, inventos religiosos y humanos. No, para los que creen bien. Por eso Dios mismo en Jesucristo, por la iluminación de su Espíritu, nos ha dado la revelación verdadera del Hijo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. No son las historietas de los hombres. Por eso tienes que entender esto, amada iglesia. Aunque estamos físicamente en el desierto terrenal, reinamos en vida. El desierto no se enseñorea. Nosotros reinamos en medio de este desierto. No es que el desierto se enseñorea. No es que el desierto nos aplasta. No es que el desierto tiene dominio sobre nuestra vida. No, al contrario, dice es que tú y yo reinamos en vida, estando aún en este periplo terrenal, este tiempo terrenal. Diga conmigo, ninguna de sus aflicciones, y te parecerá un poco de chiste, pero incluyendo este coronavirus y sus consecuencias, se va a enseñorear de nosotros. No, tampoco nos gobernará. Tampoco. ¿Saben por qué? Porque su mayor amenaza, su aguijón, que es la muerte, fue vencido por el poder de la resurrección. Tu rey resucitó y te resucitó con él. Si es que también entendiste la muerte, la paga. Si entendiste la paga, ahora tienes el galardón celestial de la vida eterna. Oh, bendito sea el Señor. Esto es lo verdadero de la resurrección, mis amados. Por eso lo verdadero no es una procesión, no es un ritual terrenal, carnal ni humano. No, no, no. No es los inventos de las personas que intentan pagar con obra humana, pagar con mandas, pagar con peregrinaciones, con sacrificios de carne. No, 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 no. Lo único que te hace realidad es el entendimiento. Lo único real es el entendimiento revelado de lo que es la perfecta obra de la cruz. Diga al del lado, es la vida que Él nos ha dado en su resurrección para reinar en vida. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Si vas a celebrar hoy que Cristo resucitó, resucítalo con la verdad. Disfrútalo, celébralo, dánzalo, cántalo, báilalo, pero sobre todas las cosas,
vívelo, porque es una realidad presente para los que en Él somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar diciéndote, vive por la resurrección. Porque la resurrección no es una historia de ficción. Es la vida de Cristo, levantada y eterna, para levantar a los que creen en Él. Déjame decirte, así lo dice Juan, en primera de Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio. Te lo voy a contar. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así pasé por las calles latigándose. Haga lo que hagas. Si no tienes al Hijo, pues no tienes ninguna vida. Y déjame decirte, sencillo, porque ninguno de tus métodos humanos y carnales tienen potestad para traerte a la vida. El Hijo, sí, la perfecta obra de la cruz, que incluye ¿qué? Recuérdalo. Su crucifixión y muerte, su sepulcro y su gloriosa resurrección. Ahora sí, a celebrar. Ahora sí, a celebrar la vida en Cristo Jesús por esta poderosa verdad. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no vivir para testificar su nombre? ¿Cómo no pronunciar su glorioso nombre y predicar su palabra? Si es que la hemos entendido por el Espíritu, tenemos la vida y una vida incontenible. Oremos en esta hora. Bendito y soberano Dios, Padre eterno, ¿qué más podemos hacer en esta hora sino levantarnos en acción de gracias, alabar tu grandeza, alabar tu poder, alabar tu gran nombre, alabar la obra perfecta y tu misericordia derramada para con todos los terrenales, a fin de que el que te crea venga a ti y no se pierda, sino que haya la vida eterna. Bendito Dios, en esta hora oramos por la palabra que hemos trazado en el poder del Espíritu, en la sabiduría revelada. Bendito Dios, llena cada vida, llena cada corazón, llena el entendimiento de aquellos que pueden escuchar esta palabra en esta hora. Señor, trae iluminación, que se despojen de sus rebeliones, que se despojen de sus mentiras, que se despojen de toda distorsión que han hecho de la verdad, que se despojen de todo tradicionalismo, que se despojen de toda fábula y mentira de hombre, que sean despojados, bendito Rey, para que brille tu luz, para que salgan de esa muerte horrenda que les espera sin ti, y para que abracen, Señor, que mueran en ti, en tu cuerpo en la cruz, en tu muerte y crucifixión, y también en tu sepulcro, quede sepultado su pasada vida, bendito Dios, pero que también se levanten ahora por el poder de la resurrección, que está en la misma verdad de la cruz, que está en la misma realidad revelada de esta poderosa obra en la cruz del Calvario, en el sepulcro, pero en su gloriosa resurrección. Oh Dios bendito, que se levanten los que han de ser salvos. Bendito Dios, esta vez vivimos un desierto terrenal complejo, estamos sitiados por una pandemia, estamos en días en que muchos se afligen, muchos están desesperados solo por las cosas terrenales. Yo te pido que en esta hora toques esas vidas, toques esos corazones, haz tu perfecta obra por lo que hiciste en la cruz, por el infinito amor con que amas a los que han de ser salvos en ti. Oh bendito Dios, ahora mismo que escuchen, que entiendan por el poder del Espíritu, que les sea revelada esta verdad y que procedan al arrepentimiento para que tú seas glorificado en ellos y ellos en ti. Bendito Rey Jesucristo, te alabamos, te glorificamos, eternamente vivo, eternamente Dios, eternamente Señor y Rey, eternamente nuestro Salvador, eternamente nuestro Redentor, eternamente nuestro Padre, eternamente nuestra guía, eternamente nuestra casa. Bendito Dios, gracias, gracias amado Rey. Declaro el fluir de vidas que se levantan en ti, vidas que hoy resuelven morir en ti. Bendito Dios, sepultar al viejo hombre y levantarse para esta vida de abundancia en ti. Este desierto terrenal no se enseñorea de ti, ni de mí, ni del que crea, ni del que está salvo en Cristo, sino que nosotros reinamos en medio de este tiempo terrenal y reinaremos con Él
en lo eterno. Te bendigo, amada iglesia. Te bendigo en este día, que hayas sido afirmado y asimismo que estés capacitado para trazar con profunda verdad esta poderosa palabra de la cruz de Cristo. Bendecidos, les veo.